Probablemente en otras ciudades del país se habrá dado cuenta que hay una muy notoria presencia de personas provenientes de otros países, en muchos casos de Estados Unidos, que se concentran en algunas zonas en particular. En el caso de la capital, si uno camina por la colonia Condesa o por la Roma, de repente pues encontrará personas hablando en inglés que no son exactamente turistas, que ya se han integrado un poco a pues las comunidades de esas colonias, en el caso de la Ciudad de México, y pues no hay que averiguar mucho para enterarse que se trata de los llamados nómadas digitales, es decir, personas que cambian su país de residencia, a veces buscando abaratar el costo de la vida o tener un menor costo de vida, y eso es claro en el caso de muchas personas extranjeras que han llegado últimamente a nuestro país. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista legal, laboral? Lo vamos a platicar con Azucena Cortés, socia de servicios de movilidad global de KPMG en México. ¿Cómo estás, Azucena? Gusto saludarte. Hola Pascal, buenos días. Gusto en saludarte también. Bueno, ¿qué es lo que lleva a México y a otros países, porque no somos el único país con ese fenómeno, a los nómadas digitales, Azucena? Bueno, algo que empezó en pandemia como un tema para cuidar a la salud de los colaboradores, pues ahora se ha transformado en un modelo laboral nuevo, en donde la gente comienza a trabajar de manera remota, no solo en los países en donde viven, sino también en otros países similares que dependerán de diferentes factores, como que tengan la misma zona horaria de su empleador, que el tema de valor versus gastos no les afecte y que ese país o esa zona cuente con la infraestructura necesaria para desarrollar sus labores. Ahora, sé que es un fenómeno nuevo, pero la mayor parte de estas personas que llegan a México para trabajar de forma remota, ¿trabajan para empresas estadounidenses o también pueden ya haber comenzado a trabajar para empresas mexicanas? Eh, de las dos, ¿no? Incluso empresas canadienses o a nivel Sí, Centroamérica claro. hemos visto mucho movimiento. También a raíz Ujú. de eso la autoridad migratoria ha empezado a solicitar visa incluso para personal o personas más bien que vienen a México de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, en donde ya no solo es necesario su pasaporte, sino también una visa para ingresar al país. Ujú. Las personas que, digamos, vienen a México, vamos a decir de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, ¿no? Sí, Y no a hacer turismo, sino a residir en el país y a trabajar de forma remota, ¿necesitan algún permiso especial o basta que entren como turistas y ya puedan hacer todas esas labores aquí? es una pregunta bien interesante porque la respuesta no es exacta, dependerá de varios factores, en donde sí, Ajá. dependiendo del tiempo de estancia en el país, dónde van a vivir, cuánto tiempo van a estar, si van a estar de manera permanente, sí van a requerir una visa con ciertas características para hacer su trabajo en México, aun y cuando su empleador esté en Ujú. el extranjero. Entiendo. Y por ejemplo, estas personas pues normalmente tienen que hacer un contrato de renta, ¿requieren algún documento migratorio especial para hacer un contrato de renta? Ese dato no soy experta, no tengo la respuesta. Lo que Ujú. hemos visto es que más bien a través de esa visa y de ciertas cuestiones que les pide el arrendador, ellos pueden tramitar este contrato del que hablas. ¿Cómo impactan estos nómadas digitales en tendencias como el nearshoring y cuáles son los desafíos que enfrentan? Es algo también que estamos empezando a ver a través del nearshoring. Las empresas ponen centros en diferentes países y atraen el talento de esos países para trabajar eh, en, en, con el personal que tenga el talento adecuado. Entonces, en ese Ujú. sentido, las tendencias y lo que se están enfrentando es a entender las implicaciones migratorias, laborales, fiscales en cada país
para proteger tanto a la empresa como a estas personas que van a tener laborando para ellos de manera remota. Ahora, una persona que llega a trabajar de esta manera a México, pues se convierte prácticamente en un residente porque pues utiliza servicios públicos, en fin, pero no paga impuestos en el país. ¿Cómo se resuelve fiscalmente este tema? Es también una pregunta bien interesante porque la legislación desde hace mucho tiempo ya contempla el que una persona que no precisamente sea de nacionalidad mexicana, al establecer una casa habitación en México, aunque sea rentada, tal vez ya pudiera ser un residente para efectos fiscales. Entonces existen las regulaciones, existen los trámites para inscribirte ante el SAT y de esa manera pues contribuir. Ahí lo que es importante analizar es bajo qué régimen vas a contribuir. Si va a ser bajo un estatus de residente en México o bajo un estatus de residente en el extranjero. Ambos están contemplados dentro de la ley del impuesto sobre la renta y cada capítulo, cada título tiene sus particularidades en donde ya existen las disposiciones y los trámites aplicables. Pues un tema sin duda muy interesante, nuevo, como tú dices, es algo que surgió en la pandemia, pero que no ha dejado de crecer desde entonces y que es impulsado por la posibilidad de trabajar de forma remota gracias a las nuevas tecnologías. Azucena, por último, cuéntanos dónde nos encontramos en KPMG para tener más información sobre este y otros temas. Sí, muchas gracias. Los pueden encontrar a través de la página de KPMG México en redes sociales o escribiéndonos a asesoría@kpmg.com.mx. Azucena Cortés, socia de Servicios de Movilidad Global de KPMG en México. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Pascal, y al equipo por la invitación. Gracias, ahí está nuestra sección KPMG.